Muy buenas noches, bienvenidos a la sala del conocimiento. Vamos a dar inicio a este jueves de conferencia en donde vamos a estudiar el tema que se titula El Cristo Universal y el Cristo Individual. Una enseñanza muy importante que nos invita a conocer el objetivo de la existencia. El objetivo del curso, de esta enseñanza, lo que buscamos. Desde un punto de vista tanto cristiano, pero cristiano relacionado con el hermetismo, esoterismo, gnosticismo, que nos plantea un trabajo que nos hace falta por hacer. Entonces vamos a hablar acerca del Cristo. Esos dos aspectos, el Cristo universal y el Cristo individual. Muchas veces cuando escuchamos la palabra Cristo, pues se nos viene a la mente el personaje histórico de Jesús de Nazaret. Pero vamos a ver en este tema, en esta conferencia, que el Cristo es un fenómeno, es un concepto que describe un fenómeno que va mucho más allá del personaje histórico. Hola, pasen, bienvenidos. Entonces, este es el objetivo. Conocer gnósticamente qué entendemos por la palabra Cristo. Comprender gnósticamente cuál es el fenómeno que estamos llamando Cristo universal y cuál es el fenómeno que estamos llamando Cristo individual. Y la relación que tiene esto con el autoconocimiento, el desarrollo del amor y de la sabiduría, el trabajo que nos estamos proponiendo en esta sala de estudios. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio. Cuando hablamos del Cristo universal, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el Cristo universal? Hablamos que el Cristo universal es la entidad inteligente oculta detrás de todas las cosas. ¿Sí? Cuando nosotros miramos la creación, pues encontramos una inteligencia que le da forma al universo, con todas sus características, con toda la vida, en sus diferentes manifestaciones, niveles, formas. Es decir, que cuando estamos hablando gnósticamente del Cristo universal, estamos hablando de lo que nosotros consideramos popularmente como Dios. ¿Sí? Si bien hemos representado esta entidad inteligente oculta detrás de todas las cosas, que además de ser inteligente es creativa, porque crea la vida en sus diferentes manifestaciones. Con una persona adulta del sexo masculino con barba, realmente no es así. Es una entidad inteligente, no es una persona. Una entidad es algo que está vivo. Ya existen entidades que no tienen cuerpo físico, como los fantasmas. Pero en este caso estamos hablando de la entidad suprema, la entidad primera, el Logos, Dios, que además de ser inteligente es creadora, que ha creado la vida, la raza humana, los animales, las plantas, el sol, la luna, porque todas estas cosas pues no son creación del hombre. Pues el hombre, pues sí, creó la silla, creó la computadora, creó el aire acondicionado, el proyector, pero el hombre no creó el sol, no creó la luna, no creó los mares, no creó las montañas, no creó las plantas, no creó los animales. Entonces estamos hablando de que existe algo más
aunque no sepamos muy bien qué, que tiene una capacidad de crear mucho más elevada que la de nosotros. Esa entidad es la que conocemos como Dios, que hemos representado en esta figura por diferentes razones. Principalmente nuestra influencia religiosa es cristiana. Y cuando el Maestro Jesús se presentó a dar la enseñanza, pues él hablaba del Padre. Decía, yo no vengo aquí a dar mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces a lo mejor es que de ese término que él utilizó para describir esta fuerza cósmica e universal, que nosotros le dimos esta forma humana de un papá, ¿no? De un padre de familia. Y le dimos estas características de una persona masculina que está ahí arriba y que nos ve a todos, cuando no es así. Se dice que es nuestro Padre, ¿sí? Porque es aquella entidad suprema inteligente que nos dio la vida. De ahí provenimos todos, toda la raza humana. Pero eso no quiere decir que tenga una forma física similar a la de mi papá o a la del papá de ustedes. Cuando nosotros vamos por la vida y nos encontramos con grandes paisajes, lagos, océanos, montañas, amaneceres, lluvias de estrellas, cuando observamos el comportamiento, por ejemplo, de nuestro cuerpo físico, su inteligencia propia, cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones, cómo transforman el oxígeno en dióxido de carbono, y todas esas capacidades latentes que dan la vida y que no dependen de la inteligencia del hombre, entonces nos damos cuenta que estamos sujetos a una inteligencia de tipo superior. No puede existir diseño sin diseñador, creación sin creador, orden sin ordenador. Porque existen, por ejemplo, los ecosistemas y cómo el agua cae de las montañas, forma los ríos. Con el sol, estas aguas se evaporan, se condensan ahí en las nubes, se genera la presión atmosférica, cae en forma de lluvia y se empieza a dar un ecosistema que mantiene la vida. Hay un orden, hay una inteligencia en la creación que hace posible que todos podamos existir. Entonces, ¿cómo es posible que todo esto pueda existir en armonía? Los movimientos de los astros, los movimientos del sol, de la luna, la rotación del planeta, todo tiene su coordinación, que no es producto de la inteligencia humana. Entonces, ¿producto de qué? De una inteligencia divina, de una inteligencia superior. ¿Por qué superior? Porque el ser humano no puede hacer esto. El ser humano no puede hacer una montaña, un lago, océanos, vida, animales. Pero esta inteligencia creadora sí que puede. Y es esta inteligencia que nosotros popularmente llamamos como Dios. Entonces, hablamos de que el Cristo universal es creativo, tiene la capacidad de crear, crea la vida, crea el mundo en donde estamos. Pero también hablamos de, si empezamos a estudiar la inteligencia, diríamos que esa persona es un inútil. Un inútil es la persona que carece de inteligencia, es la persona que dice y que hace cosas que no sirven para nada, que no tienen un propósito, que no cumplen con ninguna función. Dice lo que dice porque se le viene en gana,
hace lo que hace porque se le viene en gana, así no aporte nada a la sociedad, así no satisfaga ninguna necesidad, así no tenga ningún sentido. Ese es el inútil. Pero el inteligente no. El inteligente es aquel que cuando dice algo, que cuando hace algo, tiene una función, tiene un propósito, tiene una utilidad. Entonces, si estamos diciendo que el Cristo universal es inteligente y que ha creado la vida, entonces la ha creado con un propósito, con una función, porque es útil. ¿No es cierto? Entonces todos nosotros somos creación del Cristo universal. Y por lo tanto tenemos un propósito, una razón por la cual fuimos creados, que podemos conocer o desconocer, que mayormente desconocemos. Nunca nos preguntamos cuál es la razón de nuestra existencia, por qué fuimos creados, para qué estamos aquí. Si lo que llamamos Dios nos creó, ¿para qué nos creó? ¿Tenemos acaso un propósito? ¿Cumplimos acaso una función para este creador? No nos lo preguntamos. Y empezamos a vivir la vida como se nos da la gana. Muchas veces de forma inútil, haciendo cosas que no sirven muchas veces para nada. Como estar 2 horas en TikTok viendo videos. ¿Y para qué? ¿Y de qué sirve eso? De nada, pero ahí andamos todos. ¿Sí? Y vivimos nuestra vida haciendo lo que se nos viene en gana y nos vamos, digamos, nos identificamos con los placeres de los sentidos y nos metemos en fiestas y desarrollamos vicios y vamos entonces conociendo aquello que llamamos como el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Sí? Es aquello que se produce en nuestra vida cuando actuamos de una manera ajena al propósito por el cual estamos aquí. Porque todo en la vida tiene un propósito. Y existen leyes en la naturaleza. Cuando nosotros actuamos de una manera adversa a estas leyes, se produce en nuestra vida el sufrimiento. Porque no estamos viviendo para lo cual hemos sido creados por esta inteligencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito por la cual estamos aquí? En esta enseñanza gnóstica decimos que el propósito es conocernos a nosotros mismos. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Que nos demos cuenta de qué hay en nuestro mundo interior, de que conozcamos la sabiduría oculta que está latente en nuestra vida interna, en nuestra alma. Que todas las respuestas a la vida y a todo aquello que nos causa sufrimiento están en nosotros mismos. Cuando nosotros logremos conocernos a nosotros mismos, entonces vamos a dejar de sufrir. Entonces es como podemos evidenciar que conocernos a nosotros mismos es el propósito de la existencia. ¿Me explico? O sea, si decimos que el sufrimiento es algo que se produce cuando nos alejamos del propósito de nuestra existencia y el autoconocimiento se presenta como el fin del sufrimiento, entonces es a la vez el autoconocimiento la razón de nuestro existir.
Pero como nosotros no tenemos en cuenta estas cosas, como nos dejamos llevar por las bajas pasiones, por los sentidos, por la mecanicidad de la mente, por el degeneramiento de la cultura, alejados de nuestro propósito, sufriendo cada día más, es que el Cristo universal viene al mundo físico adoptando una forma humana cada determinado tiempo en cada una de las diferentes regiones del planeta, a recordarnos el propósito por el cual estamos aquí. Y esta encarnación personificada, individual y temporal que adopta el Cristo universal o aquello que llamamos Dios, es lo que conocemos como los maestros ascendidos, como los Cristos, como los iluminados, como los profetas, que son personas que logran encarnar al Cristo universal y que logran dar su mensaje de una manera exterior para que nosotros entonces recordemos la razón de nuestra existencia. Nos vienen a recordar el camino, que no estamos viviendo únicamente para aquello que nos gusta, para aquellos que nos parece. Porque los seres humanos en sociedad, por naturaleza, creamos nuestros propios gobiernos, creamos nuestras propias leyes, ponemos nuestras propias normas y nos vamos desenvolviendo de generación en generación a través de eso que llamamos como la cultura. Y empezamos a vivir por la cultura, pero también para la cultura misma. Entonces se presentan estas entidades que nos dicen: ustedes no están aquí para cumplir únicamente las leyes del hombre, sino también las leyes de Dios, porque tenemos propósito. Entonces, como estos maestros, seres ascendidos, iluminados, personificación del Cristo universal que se presenta cada determinado tiempo en las diferentes regiones del mundo, cuando se presentan y dan el mensaje, dan a conocer la realidad del Cristo universal a través de un determinado nombre. Porque para poder estudiar los diferentes fenómenos de la vida, estos fenómenos deben de ser nombrados. Las cosas llevan un nombre. Y a través del nombre se describen los fenómenos, pueden ser estudiados, compartidos. Entonces, como son diferentes personajes que se desenvuelven a través de diferentes generaciones, en diferentes tiempos, en diferentes regiones, pues cada personaje le da un nombre distinto al Cristo universal. Y alguno le llamó Jehová, y otro le llamó el Padre, y los romanos le llamaron Júpiter, y ahí los musulmanes Alá, los griegos le llamaron el Logos, ahí por la China el Tao, los mayas le llamaron Itzimná, Zeus, siendo estos diferentes nombres que están mencionando el mismo principio inteligente y creador cósmico y universal. Es decir, si le preguntamos a un cristiano que le llama al Cristo universal Jehová y le decimos: ¿y quién es Jehová? ¿Cuáles son sus características? Entonces el cristiano dice: bueno, pues Jehová es
es el creador del cielo y de la tierra, aquello que nos dio la vida, aquello que es inmortal, que es omnipresente, que está en todas partes, que es omnipotente, que todo lo puede, que es omnisapiente, que todo lo sabe. Ese es Jehová. Bien, ¿está bien? Pero si vamos con un musulmán que habla mucho de Alá y le preguntamos, oye, ¿y qué es Alá o quién es Alá? ¿Qué va a contestar? Lo mismo. Es este principio que dio la vida, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, creador del cielo y de la tierra, y va a repetir más o menos lo mismo como un mantra. Y si le pudiéramos preguntar a los mayas de Itzimná, dirían exactamente lo mismo. Entonces, como la definición es la misma, aunque el nombre sea distinto, es el mismo fenómeno. Nos estamos refiriendo al mismo fenómeno, pero con diferentes nombres, de acuerdo al profeta que vino en un determinado tiempo, en una determinada región, le dio un nombre para dar a conocer esta inteligencia creadora, suprema y universal. Este es el Cristo universal, conocido a través de la historia y de la religión, a través de diferentes nombres. Pero todos estos profetas vienen por un tiempo determinado, tienen su tiempo. Ellos vienen, dejan su enseñanza y luego se van. Y cuando se van, entonces aparecen otros, pero con la conciencia dormida, que intentan adueñarse de las enseñanzas de estos grandes maestros iluminados. Se adjudican ser ellos los representantes, los continuadores de las enseñanzas de estos grandes sabios. Y crean instituciones bajo sus propias reglas, que son un producto de la conciencia dormida que les caracteriza, en donde intentan acercar al hombre a Dios, pero parece que cada vez lo alejan más. Entonces nos hacen creer que tienen algún tipo de exclusividad, de convenio con Dios, y que solamente a través de ellos podemos conocer a Dios, a través de sus instituciones. Hay que ir a sus iglesias, y si no vamos a sus iglesias y damos el diezmo, entonces somos malos hijos de Dios. Y empiezan a moldar la enseñanza espiritual de acuerdo a sus caprichos, sus dogmas, necesidades, intenciones, fanatismo, que no tiene nada que ver con la esencia del conocimiento espiritual. Adelante, bienvenido. Obviamente la imagen es meramente simbólica, ¿sí? Pero cuando los maestros de sabiduría se van, llegan estos, se adueñan de las enseñanzas, quieren continuar las enseñanzas, pero con la conciencia dormida, y pasan las cosas que pasan. Uno de los errores que cometen estas personas es hacernos creer que cada nombre pertenece a un Dios distinto. Entonces Jehová es un Dios, Alá es otro Dios, Zeus es otro Dios. Y al dar esta equivocada interpretación, empieza una lucha entre los creyentes
por el Dios verdadero. Y los cristianos se pelean con los musulmanes, y los musulmanes con los cristianos, y los evangélicos, y los mormones, y estos y los otros, por cuestiones de sueño de conciencia. Y empiezan a crear sus propias leyes, y que si la mujer sale sola a la calle es pecado y merece ser castigada en público, golpeada, como lo hacen muchas veces los musulmanes, en el nombre de Dios. O como pasó en aquella época de la Inquisición, en donde una persona que contradecía la filosofía que representaba esa Inquisición, la Iglesia Católica Cristiana, pues le cortaban la cabeza. Herejía. Y el hereje debe de ser asesinado, quemado. Los judíos, todo aquel que violara la ley de Moisés debe de ser crucificado. A Jesús le tocó por esa parte. Fue esa gente quien la traicionó y terminó crucificado, siendo él un enviado divino, una personificación del Cristo universal. Para que vean que no estoy equivocado. De que cuando estos seres vienen, dejan una enseñanza de amor, se van, vienen los egoístas con la conciencia dormida que se quieren aprovechar de la enseñanza ya que se quedó sola, se la adueñan, engañan a la gente, muchas veces tienen una vida lujosa, escándalos de corrupción, pacto con el narcotráfico, preferencias políticas y cosas que no tienen nada, absolutamente nada que ver con lo religioso. Por eso hoy encontramos ya demasiado ateísmo. La religión se ha empobrecido, porque quienes nos hemos quedado con la enseñanza de los maestros no hemos sabido valorarla, entenderla, aprovecharla, porque tenemos la conciencia dormida. Si estudiamos la vida de los grandes maestros, nos vamos a dar cuenta que ellos no crearon religiones, que ellos no creaban instituciones, que ellos no pedían dinero, que ellos no cobraban por las enseñanzas, y Buda no se consideraba budista, y Jesús no se consideraba cristiano, y Mahoma no se consideraba musulmán. Ellos nunca buscaron crear instituciones, sino solamente dejar un legado, el ejemplo. Pero cuando vamos andando más en esto de lo que es el Cristo universal, de esto que estamos llamando Dios, pues entramos en el campo del misterio, porque Dios es un misterio. Porque si bien pudiese existir un Dios, porque hay una creación, porque hay un orden, porque hay un diseño, si vamos a hablar que las características del Dios es omnisapiente, omnipotente, omnipresente, que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todas partes. Entonces esto empieza a chocar con nuestra razón, porque es un Dios de amor, porque ese es un Dios compasivo, porque sí es un Dios misericordioso. Cuando analizamos la vida y vemos pobreza, hambre, guerra, sufrimiento, gente que vive en la calle, gente que muere en accidentes, gente que se está muriendo en los hospitales, niños enfermos. Entonces nos preguntamos, si Dios existe, pues ¿en dónde está? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué permite que haya un terremoto como pasó en Turquía y la gente se muere y la gente se queda sin hogar
Y muchos niños indefensos que se quedaron sin sus papás. ¿Y dónde está Dios? Todos estos razonamientos están bien fundamentados, son lógicos, son humanos. ¿Quién nunca ha pensado algo así? Y muchas veces no tienen respuesta, porque no entendemos cuál es la función del Cristo universal. Entonces decimos que el Cristo se manifiesta en pro de la evolución de las almas y no de los caprichos de la personalidad, siendo entonces el Cristo universal aquello que llamamos Dios, ni bueno ni malo, de acuerdo a nuestros prejuicios. Porque nosotros como personas desarrollamos gustos, desarrollamos metas, objetivos, y yo quiero tener una familia, y quiero una esposa bonita, y quiero mi propia empresa, y quiero vivir en España, frente al mar, y tener 2 hijos, y ser feliz. Todas estas cosas son los deseos de la personalidad. Y este Cristo universal no está para satisfacer los caprichos de la personalidad, sino la función del Cristo universal es ver por la evolución de las almas. Nuestra alma está llena de egoísmo, está llena de maldad, está llena de defectos, de odio, de resentimiento, de traumas. Así no lo sepamos. Y el propósito de la existencia es que podamos evolucionar anímicamente, que quiere decir que purifiquemos nuestra alma de todas estas cosas, temores, condicionamientos, odios, rencores. Y para esto, el Cristo universal ha creado las diferentes leyes que tiene como función que nosotros podamos siempre tener la oportunidad de hacer este trabajo. Entonces hay una ley hermética que está en el Kibalión que dice: tal como es adentro, es afuera. Entonces, afuera está lo que nosotros estamos proyectando y creando desde nuestro interior. Y si afuera hay guerra, y si afuera hay hambre, y si afuera hay sufrimiento, es porque todo esto está dentro de nosotros mismos. Y por ley se materializa. Y se materializa para que lo podamos ver. Y por lo tanto para que lo podamos trabajar. Es decir, que mientras más sufre una persona en la vida, más vacía está su alma. Y en la medida en la que vaya llenando esa alma con contenido espiritual, va a dejar de sufrir. Entonces, todo aquello que vemos en la vida es una consecuencia de nuestros propios actos, que es una consecuencia de aquello que llevamos en nuestro mundo psicológicos, de nuestros valores y principios que muchas veces están fundamentados en la maldad, en el egoísmo, y no nos damos cuenta. Entonces, por eso existe el sufrimiento. Por eso existe la desgracia, para que nosotros podamos ver a través de esa desgracia lo mucho que nos hace falta trabajar y evolucionar. Y en la medida en la que lo vayamos haciendo, la desgracia va a ir cesando. O sea, esto se puede comprobar, no es un concepto abstracto. Cambien sus principios, cambien sus valores, eliminen sus defectos y vean si su vida exterior no mejora.
si no mejora la relación con los hermanos, con la esposa, con los hijos, la condición económica, vean si no. Entonces, cuando vemos gente que sufre, están exteriorizando lo que esta gente lleva en su alma. Y hay gente que sufre de cosas graves, como un accidente automovilístico donde la persona queda en silla de ruedas o algo así. ¿Quién quiere vivir eso? Nadie, ¿verdad? Es espantoso, indeseable, triste. Pero esa condición a la que está pasando esa persona es correspondiente con su vacío que existe en su alma. Esa misma persona está material. Lo que nosotros estamos viendo como accidente, realmente ante las leyes divinas no es un accidente, es una consecuencia de toda la maldad, de todo el egoísmo, de toda la ignorancia que la persona lleva en su alma. Porque cuando tenemos pensamientos negativos, cuando frecuentamos sentimientos negativos, es cuando nos pasan las cosas, es cuando nos pasan accidentes, cuando nos encontramos con personas que sean igual de negativas, que al final van a abusar de nosotros de una u otra manera. Entonces, este Cristo universal que llamamos Dios no es bueno ni malo de acuerdo a nuestros prejuicios, de acuerdo a nuestras preferencias. Quiero ese empleo, voy a la entrevista y no me dan el empleo. ¿Y dónde está Dios? Pues había que preguntarnos si ese empleo cumple una función en el desarrollo de nuestra alma. Porque si no cumple ninguna, es como tu hijo que te pide dinero. Pues tú le preguntas ¿para qué, verdad? Y si te dice, pues es para comprar mi mochila, mis libretas, mis útiles escolares, ¿qué le decimos? Pues toma el dinero. Pero si no es para eso, es para que vaya a comprar cigarros, ¿le vamos a dar el dinero? No. Aunque quiere el niño el dinero, aunque quiere el niño comprar cigarros, no se lo vamos a dar. Así es el Cristo universal. Aquello que queremos, que no hace parte de nuestra evolución espiritual, el Cristo universal es indiferente con eso, porque es pasajero y no cumple con ninguna función. Es algo inútil para nuestra vida y decimos que Dios es inteligente, es decir, no hace cosas inútiles que no tengan propósito ni función. Una manera en la cual nosotros podemos conectar con el Cristo universal, con este principio cósmico universal que llamamos Dios, es a través de la oración. Si uno en su cuarto 10, 15, 20 minutos se pone, por ejemplo, a orar, si uno está pasando por una circunstancia en donde está confundido, no sabe qué hacer, si acepta, si no acepta, si va o no va, si lo compra o no lo compra, si le va a servir de algo o no, está confundido. Y uno con fervor, con sentimiento, con humildad, practica la oración. Dios mío, ayúdame, muéstrame el camino, que se haga tu voluntad, que sea para mi desarrollo espiritual. Dame una señal. Y uno entra en ese aspecto de oración, uno va a ver cómo en la vida le llega la respuesta. La oración es maravillosa. Uno obtiene resultados si presta atención a la vida.
Entonces quiero saber si esta persona es para mí. Decía por ahí un testimonio de una mujer, por ejemplo, que escuché hace poquito, que quería irse a los Estados Unidos. Ella es de Colombia, ¿sí? Pero en ese momento en el que planteaba el viaje a los Estados Unidos, tenía familia ahí, conoce un chico que le gusta y el chico se enamora de esta mujer y le pide matrimonio y que no se vaya y le jura lealtad y le jura el sol y las estrellas. Y entonces esta chica entra en confusión y empieza a decir, ¿qué hago? ¿Y será que me voy? ¿O me quedo? ¿Me caso con esta persona que me gusta, pero tengo poco tiempo que lo conozco? Dice que me ama, pero no sé si es verdad. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hizo la mujer? Se puso a orar. Dios mío, muéstrame si esta persona es para mí, que se haga tu voluntad, que sea para mi crecimiento espiritual, no lo quiero por capricho, muéstrame, quiero hacer el bien, muéstrame. ¿Sí? Y al día siguiente, la chica para ir al trabajo o algo así, agarra un taxi o un camión, un colectivo, y mientras está ahí, casualmente en el tráfico, ve el coche de este novio o de este enamorado. Y adentro del coche había una joven, otra mujer. Y se da cuenta de cómo se empiezan a besar y a agarrarse de las manos, ¿sí? Y se da cuenta de que el hombre tiene otra mujer. Casualmente. Así. Y la mujer dice, gracias Dios, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y agarró sus cosas, se fue a los Estados Unidos, ni le dijo nada al hombre, ni se despidió, ni nada, simplemente agarró, se fue. Y ahí en Estados Unidos empezó a acercarse más a la iglesia, conoció gente importante para su formación espiritual y entendió que ahí era donde debía de estar. ¿Y cómo llegó a eso? A través de la oración. Y así como existe este testimonio, hay un montón de testimonios que la oración funciona. Si ustedes quieren o necesitan de esta inteligencia universal, practiquen la oración. Es el medio en el cual vamos a tener respuesta. Que no sea dogmática, no se trata de rezar un rosario de Padre Nuestro y Madre María de manera mecánica, sino que sea algo espontáneo, donde expongamos nuestra confusión, nuestra carencia, nuestra debilidad y vamos a encontrar respuesta. ¿Sí? Y vamos a hablar brevemente de aquello que llamamos el Cristo universal. Individual. Cuando hablamos del Cristo individual, normalmente se nos viene a la mente el personaje histórico de Jesús de Nazaret. Sí, fíjense ustedes que la historia de Jesús, durante cierta parte del tiempo, era conocido o como Jesús de Nazaret o como Jesús el carpintero. No siempre fue conocido como Jesús el Cristo o Jesucristo. No siempre fue Jesucristo. En un principio era Jesús el Nazareno. ¿Y en qué momento pasó a ser Jesucristo? ¿Y por qué pasó a ser Jesucristo? Fíjese que la palabra Cristo ya existía antes de la existencia de Jesús de Nazaret. La palabra Cristo es una palabra de origen griego, Christos, o en hebreo Mashiach, que significa ungido
o Mesías. Ungido quiere decir bañado de gracia o bañado de sabiduría, que es lo mismo que un Mesías. Un Mesías es una persona que tiene mucha sabiduría. Entonces, el Cristo es un calificativo que se le pone a una persona que ha logrado unirse a Dios. Es un calificativo que dice algo, que refiere a algo de esa persona que lo lleva, que es la sabiduría de Dios. Es como en la profesión, donde en algún momento era Víctor y después de la carrera pasé a ser ingeniero Víctor. ¿Y qué significa ese ingeniero? Sí, pues está señalando una capacidad técnica en un campo de la vida profesional, ¿verdad? Lo mismo con esto, nada más que el Cristo mayormente va después. Jesucristo. Cuando Jesús logró unirse a Dios, al Cristo universal, entonces dejó de ser llamado Jesús el Nazareno y empezó a llamarse Jesús el Cristo, quedando como Jesucristo. Esta persona que habla como profeta, que todo lo sabe, que tiene una capacidad, una sabiduría, un mensaje incomparable. ¿Sí? Pero no solamente Jesús logró unirse con Dios, sino que a través del tiempo encontramos otras personas que también lograron unirse con Dios en otros tiempos y en otras regiones. ¿Como quiénes? Como Zoroastro, como Horus, mucho más antiguo que el Maestro Jesús, como Lao Tse, como Buda, como Quetzalcóatl, como Pitágoras, que si no me equivoco, creo que todos son hasta antes que el Maestro Jesús, que también lograron cristificarse, unir el alma humana con el alma divina a través del autoconocimiento, del conocimiento de sí mismo. Entonces, cuando hablamos del Cristo universal, del Cristo individual, hablamos del Cristo universal latente en cada uno de nosotros, presente en nuestros corazones de manera particular. Por eso se le llama Cristo individual. Porque si Dios está en todas partes, es omnipresente, pues también está en nuestro mundo interior. Y a esto es a lo que le llamamos el Cristo individual. Porque los seres humanos estamos compuestos de tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. El alma es la psiquis, el alma es la mente. El espíritu, que es lo real, lo verdadero, lo eterno, es el Cristo individual en nosotros mismos. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer es purificar el alma, purificar la psiquis, la mente, para que entonces el espíritu pueda manifestarse a través de la mente y a través del cuerpo físico hacer su gran obra. Lo que pasa con la mente, ¿sí?, es que se empieza a llenar de traumas, de complejos, de ilusiones, de defectos, de tal manera en que empieza a funcionar por sí misma. Es decir, que como seres humanos podemos vivir sin manifestar el espíritu, totalmente egotizados. Vivimos como se nos da la gana, para satisfacer nuestros placeres, nuestros deseos, nuestros caprichos,
que pertenecen al mundo de la mente. En la mente están los deseos, traumas complejos, gustos, aficiones, el gusto por la música, el gusto por la comida, el gusto por los viajes, el gusto por la ropa, por la moda, por la tecnología, por ganar dinero, por querer ser exitosos, los número uno, sobresalir. Todas estas cosas pertenecen a la mente, no pertenecen al espíritu. Entonces llega un momento en que la mente se empieza a desenvolver por sí misma. Empieza a hacer lo que se le da la gana y ya no se necesita del propósito del espíritu. Esto es más o menos como un jinete con su caballo. ¿Sí? El jinete encima del caballo tiene que dirigir al caballo, darle al caballo función, dirección, utilidad. El jinete dirige al caballo, le dice por dónde tiene que ir. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el jinete lleva al caballo a una cantina, se baja el jinete, se toma ya una cerveza, sale todo borracho de la cantina, se vuelve a subir al caballo y se duerme en el camino. Pues ya el caballo se va para cualquier lado, atrás de las yeguas, a pastar por ahí, pierde dirección, pierde propósito. ¿Por qué? Porque el jinete está incapacitado, está dormido. Algo así nos pasa con lo que nosotros llamamos como el sueño de conciencia. El jinete es el espíritu que está identificado con las pasiones del cuerpo físico y las fantasías e ilusiones que la mente le proyecta. Queda emborrachada, identificada en ese sueño. Y entonces la mente pues se desenvuelve sola. Este es el sueño de conciencia. Y el despertar de la conciencia, la cristificación, consiste en purificar la mente de todos estos traumas complejos, odios y rencores, de tal manera en que el espíritu se pueda manifestar a través de la mente y llevar a cabo su propia obra. Como lo decía el Maestro Jesús, yo no vengo aquí a hacer mi voluntad, hablando de la mente humana, de su persona, sino la voluntad de mi Padre, que es la voluntad de su espíritu. ¿Por qué? Porque había purificado su alma, entonces ya había conectado con el espíritu y sabía que había un propósito. ¿Sí me explico? Entonces los Cristos han venido al mundo a enseñar el camino de la cristificación de los hombres y no a ser adorados, porque ese es uno de los errores que cometemos. Viene el maestro, deja la enseñanza, nos da el ejemplo y nosotros le hacemos fiesta, le festejamos, hacemos ceremonias y le hacemos cuadros y los ponemos en las casas, adentro, afuera, les creamos templos, les damos las gracias y hacemos todo menos seguir su ejemplo. Porque decimos, no, pues es que Jesús es Jesús, claro, pues Él sí, o sea, perdonaba, amaba y hacía, pero es que Jesús es Jesús, o sea, yo soy yo, o sea, yo y Jesús, o sea, nada que ver, o sea, yo sí no lo puedo perdonar, que se vaya a la fregada, que lo perdone Dios, porque yo no. ¿Sí? Entonces, creemos que la vida de Jesús es una vida muy particular en sí misma, cuando no es así. Él vino a dejar el ejemplo y nosotros tenemos que ser como Jesús, entendiendo siempre la enseñanza. Por ejemplo, la multiplicación de los panes.
Nosotros también tenemos que multiplicar los panes. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se da? ¿Cómo lo hacemos? Cortamos el francés en 3 partes. ¿Qué vamos a hacer? Cuando vamos aprendiendo el lenguaje gnóstico, nos vamos a dar cuenta que el pan significa la sabiduría. Multiplicar los panes significa multiplicar la sabiduría, es decir, compartir el conocimiento de manera desinteresada a los demás. Eso es multiplicar los panes. Así como lo hizo Jesús, así lo tenemos que hacer nosotros en algún momento de nuestra vida. Y no solamente eso, caminar sobre las aguas. No lo vayan a intentar literalmente, porque se van a ahogar. Ya sabemos que las aguas representan la energía sexual. Y caminar sobre las aguas significa la conquista de las bajas pasiones. Entonces, así como Jesús caminó sobre las aguas, así nosotros también tenemos que hacerlo y lograr la conquista de nuestra sexualidad, para que sirva en función del propósito espiritual. Y así la vida y obra del Maestro Jesús es nuestro ejemplo. Y así como Él se cristificó, nosotros también nos tenemos que cristificar. Hay que seguir su ejemplo y no adorarlo. El mismo Maestro Jesús dejó: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y no en tu nombre echamos fuera demonios, y no en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es que hay mucha gente que cree que por aceptar teóricamente, intelectualmente a Jesús en su vida, ya son salvos. Cree en Jesús para que sea salvo. Ah, no, pues sí, creo en Jesús. Y creen que por la creencia van a ser salvos. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, la maldad nos aleja del Cristo. La bondad nos acerca al Cristo. Entonces, ¿el camino qué es? El desarrollo de la bondad. ¿Y cómo se va a dar este desarrollo? Pues a través del autoconocimiento. No se trata de una creencia. No se trata de aceptar algo. De aceptar la Biblia. De ir a la iglesia los domingos. Sino se trata de hacer lo que el Maestro hizo. De ser el ejemplo de los demás, de actuar y amar a los demás tal y como Jesús lo dejó en su historia. Se nos dice que el Cristo va a salvar al hombre. Que el Cristo murió por nuestros pecados. ¿Lo han escuchado? ¿Cuánta verdad hay en eso? Porque cada error que cometemos y que consentimos duerme cierta parte de nuestra conciencia. Por ejemplo, la ira. Cada vez que nos enojamos y que no hacemos algo al respecto para rectificar, nuestro Cristo, nuestra conciencia se duerme. Podría decirse también que se muere. Y cuando eliminamos el defecto, entonces el Cristo renace, revive, resucita. ¿Qué es lo que pasa cuando eliminamos el defecto de la ira? Nos quedamos con esa fuerza, con esa sabiduría de la experiencia, nos volvemos serenos,
pacientes, alegres, sabios ante las dificultades. Esa es la manifestación del Cristo, que ¿qué va a hacer? Salvar nuestra vida. Porque va a hacer que ante el conflicto salgamos adelante. Si tenemos generosidad, si tenemos paciencia, si tenemos dulzura, si tenemos compasión, si tenemos misericordia, es el Cristo que salva nuestra vida, que salva nuestras relaciones con la pareja, con los hijos, con los demás. ¿Sí van entendiendo el lenguaje gnóstico? Entonces, ¿el Cristo salva? Sí, pero del interior, de la ignorancia, de la maldad, del egoísmo y de todos los sufrimientos que generan en nuestra vida. Entonces, el Cristo sí es el Salvador, pero está en nuestro mundo interior. Y Jesús es la representación exterior e histórica de nuestro Cristo interior. Entonces se dice, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de nosotros. Por eso Jesús decía, van a derrumbar el templo y yo lo voy a construir en 3 días. Y la gente no entendió, decía, ¿cómo lo va a hacer? Y al final, ¿cuál era el templo? Era el cuerpo físico. ¿Y qué es un templo? El lugar donde mora Dios. Entonces, ¿en dónde está Dios? Dentro de nosotros mismos. No en la iglesia. Aunque la iglesia puede ser funcional para algunas personas para entrar en contacto con su Dios interior. No estoy diciendo que no vayan a la iglesia. Puede ser funcional para unas personas y para otras personas no. No es indispensable. Quienes lo necesiten, adelante, que les sea funcional. En el Evangelio de Tomás se dice, si aquellos que nos guían les dicen, ver el reino que está en el cielo, entonces las aves les tienen la delantera. Si les dicen que el reino de Dios está en el mar, entonces los peces tienen ventaja. Mas el reino de Dios está en ustedes y fuera de ustedes. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido y te darás cuenta que eres hijo del Padre viviente. Pero si no te conoces si no te conoces a ti mismo, estarás sumidos en pobreza y serás la pobreza misma. En el Evangelio de Tomás. Sí, entonces Dios está dentro de nosotros, tenemos que conocernos a nosotros mismos, contactar con esta entidad divina, para que seamos salvos de la pobreza que hoy nos caracteriza, que no es solamente económica, también es intelectual y también es espiritual. Tenemos pobreza en valores, en principios, en moral, en ética. ¿Sí? Somos pobres de espíritu, también lo decía el Maestro Jesús. Decía Blavatsky, la creadora de la teosofía, ¿sí? Una mujer con grandes facultades, con mucha sabiduría, que fue instruida por los grandes maestros como Saint Germain, como Moria, ¿sí? Y que fue una erudita. Si ustedes leen la doctrina secreta de Blavatsky y todo, fue una mujer que tuvo que luchar contra el materialismo dialéctico de Marx y Engels
y toda esta didáctica que estaba convirtiendo a las personas en ateas, ella fue muy erudita en cuanto a la cultura y a la religión de todos los tiempos. Estudió mucho de Babilonia, estudió mucho de Sumeria, estudió mucho a los griegos. O sea, fue una mujer muy intelectual y muy erudita en todos estos campos religiosos. Y ella nos tiene dicho esto. Para los paganos, Crestos significaba un discípulo puesto a prueba, un candidato a hierofante. Cuando el aspirante lo alcanzaba por medio de la iniciación y había sido ungido, se cambiaba su nombre a Cristos, el purificado. Había logrado dominar el ego terrenal, la hemífera personalidad de barro, y unirla con el espíritu inmortal e indestructible. Por eso a Jesús se le llamó el Cristo, porque era alguien que había logrado realizar este proceso. Al juntar las palabras quedó Jesucristo. San Pablo, que era un iniciado, dijo: estoy otra vez en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Lo que significa que toda persona puede encontrar a Cristo en su interior, ya que es un estado de conciencia. Por lo tanto, aquí está lo interesante, la segunda venida del Cristo que tanto se habla será cuando la gente comience a despertar este estado de conciencia. Los que piensan que la segunda venida del Cristo se refiere al regreso del personaje histórico llamado Jesús, probablemente se queden esperando. La segunda venida del Cristo es el retorno a este estado de conciencia que nos unifica y nos conecta con Dios, con el Cristo universal, que nos salva del sufrimiento que hoy nos agobia. Y eso es lo que invitamos aquí, a cristificarnos. ¿Qué dudas quedan? No sé cómo ponerlo en lo que mencionaste hace un rato. Comentaste sobre las obras que uno debe tener, los famosos dharmas que uno hace en la vida. Y comentaste conforme a eso, pues puede ser algo que Jesucristo dijo, un alma salva, un espíritu salvo. Pero también, ¿cómo se plantea dentro de este conocimiento de sí mismo la fe? La fe es un proceso de intuición en la que por antemano sabemos que algo es verdad, aunque no sepamos cómo. Eso es la fe. Correcto, lo digo por esto, porque hay unos pasajes donde habla Jesús y dice que para entrar y ser salvo tienes que tener dos cosas. No solo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ni tampoco los que se van a gloria de sus obras. Para entrar al reino de los cielos necesitas fe y obras. Así es. Hay que tener fe en un Dios, hay que tener fe en una justicia divina, hay que tener fe que la sabiduría está dentro de nosotros, y esa fe va a ser el impulso inicial que nos va a llevar al trabajo interior. Porque una persona que no tiene fe, no tiene fuerza para descubrir y develar el misterio de la sabiduría interior. Entonces la fe es la fuerza que nos mueve, ¿no? Así que en conclusión, nuestro trabajo de estar aquí, digamos, lo que siempre estamos buscando, el propósito realmente es buscar esa espiritualidad dentro de nosotros. Y entonces lo que todos ponemos como terrenales aquí es lograr una carrera, es lograr y tener tantas propiedades
propiedades. O sea, realmente no es el propósito espiritual. O sea, No. es conocernos a nosotros mismos y una vez que lo hagamos es ayudar a los demás a que se encuentren así. Así es. Es el propósito. Multiplicar Así los simple. panes. Así simple. Sí. Sí, así es. Y no es tan simple porque te vas a dar cuenta en tus propias reflexiones que de repente aquello que tú más quieres, de repente a tu espíritu no le interesa en absolutamente nada. Y por lo tanto lo tienes que ir abandonando. Y eso a veces es complicado. Por los apegos al mundo material, a las personas, a un empleo o algo en particular que a veces uno... a la lana. O a perder relaciones o a perder personas que amas. Sí. Porque Lo que tú consideras muy importante y fundamental, esta persona, para mí es todo, para tu espíritu pudiera no ser nada. Son una lección de muchas. Y lo digo porque al compartir esta información y querer que otros también crezcan espiritualmente, te tiren de a loco o te digan, ay, ya deja de estarme analizando o ya deja de estarme diciendo, ya no me interesa. O sea, es así como, yo quería que aprendieras. Sí, pero ahí está. Es parte de la vida. Fe y obras. Como le decían, a Dios rezando y con el mazo dando. Sí. Hay que con la fe orar y pedir orientación. Y cuando la orientación llegue, actuar conforme a lo que la orientación señala, ¿no? Entonces es fe y obra. A ver en internet qué hay. Comentarios, preguntas, comentarios. Alberto dice saludos, Andrea saludos desde Colombia, Sebastián buenas noches, Gabriel buenas noches, Genaro buenas noches, Alfredo saludos, Alejandro buenas noches, Félix que si podemos abordar acerca de las razas extraterrestres. Hay un tema que vamos a hablar más o menos sobre eso, que es el último tema del curso que se llama El origen del ego. Ahí podemos tocar un poquito acerca de estos temas, Félix. Francisco dice buenas noches. Tomás dice Dios tiene su propósito, Él lo sabe y conoce tu corazón. Pues sí, Lo acabamos de así aprender. es. Bueno, pues si no hay más dudas, muchas gracias. Va a haber un PDF que se comparte en la publicación de Facebook, en los comentarios, y los que son de aquí, pues en el WhatsApp, los que están dentro del grupo. Muchas gracias a todos.